Seguimos con la segunda parte de esta conversación con Shira. Shira, ella es profesora de Face Yoga, creadora de la técnica conciencia facial e incluso tiene una certificación para profesores en Face Yoga. En esta segunda parte nos adentramos más en el proceso de comprender las diferencias en el caso del electromagnetismo con respecto al electrosmog. Siempre me preguntan estas cosas y continuamente yo trato de abordar el problema y explicarlo de una manera sencilla y simple. Pero una de las cosas que hace distinta y única esta conversación en esta parte específica es la mención que yo hago al proceso histórico de la creación del electrosmog. Porque muchas veces queremos ver el electrosmog como algo que fue creado deliberadamente y a propósito para dañar al ser humano. Y no podemos comprender que muchas cosas han sucedido en el electrosmog simplemente por un desconocimiento y porque en el estado de la física hemos ido aprendiendo progresivamente a través de los siglos y cosas y preceptos que se tenían inicialmente nos llevaron a conducir errores en el desarrollo de tecnologías nocivas. Espero que disfrutes de esta segunda parte de toda esta serie que les traigo con Shira Face Yoga. Hacer la diferencia entre, ya entendieron, electromagnetismo es algo natural de todo el planeta, de nosotros, de cada célula, de cada planta, todo lo que tiene vida tiene universo eléctrico. Entonces vamos a hablar qué hizo el hombre con, creyéndose Dios quizás y queriendo crear un electromagnetismo, digamos que la cago, y entonces hizo el electrosmog. Cuéntanos qué es el electrosmog y qué Bueno, son todas esas radiaciones no nativas que están haciendo estragos en el ser humano. el punto comienza a ser complicado para nosotros por la revolución industrial y yo le voy a adjudicar a esto que somos como unos niños ingenuos jugando con cosas que no sabemos. Y entonces el ser humano a, a pensar que exactamente se las sabe todas y empieza a manipular cosas que luego se da cuenta que no eran tan sencillas como aparentaban ser. Pero ¿por qué pasa todo esto? Primero, lo primero que tenemos que pensar acá y que yo puedo dejar como reflexión es que somos muy jóvenes como civilización y apenas estamos descubriendo cosas y fenómenos. Y estamos en un proceso de transición entre dos tiempos. Un tiempo, primero venimos de una época de lo que llamamos en la Edad Media, que no sabemos si de verdad era ese oscurantismo y que no había ninguna comprensión de la ciencia, o si la había, pero no tenemos documentado esto. Pero podemos hablar de los periodos más recientes y sabemos que después del Renacimiento empezamos a interpretar y a generar teorías y tesis. Las teorías son buenas, Shira, hasta que la evidencia experimental rompe esas creencias, rompe esas teorías. Y el ser humano continuamente lucha y se revela contra la evidencia experimental. El problema de la ciencia es que la ciencia no es una religión. La ciencia es un acto continuo de búsqueda de la verdad. Y la verdad es inalcanzable porque la verdad se va revelando y cada vez hay una verdad que sobrepone a otra porque esto es verdad, sí, es verdad, pero hay otra cosa más. Ah, es verdad, sí, pero hay otra cosa acá. No es que esto no era verdad, sí era verdad desde un modelo más simplista, pero así. Entonces, en la ciencia hemos ido comprendiendo esto. Entonces, ¿y por qué hago este ejemplo? Porque cuando empezó el Renacimiento, cuando empezó la era de la Iluminación, cuando empezaron Copérnico y cuando vino Isaac Newton y cuando empezó la física clásica, se empezaron a crear modelos para poder nosotros entender cómo funcionaba el mundo. Y basado en esos modelos, en esas tesis, en esas teorías, el ser humano dijo, ah, bueno, entonces yo puedo hacer esto así, esto así, y eso no me va a hacer daño. O yo puedo hacer esto de esta manera y esto de esta manera, eso no me va a hacer daño. Basado en su creencia, en su modelo de cómo abordar los lentes con el cual estaba mirando, entonces se planteó esto. La física clásica, y es la física que hasta el sol de hoy están enseñando en las escuelas de física, y lo que le enseñan a los muchachos en la escuela no es física cuántica, es física clásica. Ahora, la física clásica no sirve para nada, no, nadie está diciendo eso. La física clásica está
logrando darnos un modelo para entender el macrocosmos y cosas muy básicas y generales. Es una verdad parcial. ¿Funciona el mundo de esa manera? Sí, parcial. Es así. Y bajo la mecánica clásica, entonces se mira que el universo es una máquina que tiene un conjunto de partes y que simplemente si una parte no funciona bien, yo la remuevo y de esa manera yo arreglo. Es decir, eso es lo que llamamos la visión mecanicista de las cosas. Entonces, y esto es muy clave porque vamos a hablar de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Durante el siglo XX, todo el fundamento de la medicina, lo que llamamos la medicina tradicional, alópata, que tiene grandes verdades que ha visto, pero son parciales, no comprende un completo abordaje de lo que realmente es la bienestar y la salud. Entonces, pero como tenemos a un médico que muchos de ellos fueron formados en ese modelo, ellos van a defender un principio que ellos creen que es la absoluta verdad de lo que es el cuerpo humano. Ahora, el origen de ese proceso es que se vio en la medicina, vio el cuerpo humano como una máquina, con partes, así como un carro. Y si algo no funciona bien, yo le quito la rueda del carro, yo le quito el alternador, le cambio por un alternador nuevo, le pongo la batería no funciona, le quito la batería y le pongo otra batería. Esto no funciona, yo agarro y hago un puenteo y paso un cable por arriba. Esto, lo que hace un mecánico con un carro. Entonces, la medicina tradicional vio el cuerpo humano como un conjunto de partes. Entonces, simplemente, si esto no funciona, yo te lo remuevo, te lo pongo. Si esto no está, yo simplemente te lo pongo. Entonces, bajo esa visión, no había una consideración en los procesos más sutiles en el cuerpo que hoy sabemos por la ciencia que determinan el verdadero funcionamiento saludable y de bienestar de un sistema o que estemos en un problema de salud crónico continuamente. Entonces, esa es la visión original. Esa es la visión con la cual se basa todo y se argumenta toda la medicina y además se establece de una manera muy fija donde aquí lo único que nos va a estar afectando a nosotros son nuestros genes. Y en el 1930, cuando Francis Crick vino con la teoría del ADN y todo el principio del ADN se dijo entonces, nosotros tenemos un ADN, un ARN que hace la réplica y de ahí se crean las proteínas en el cuerpo. Ese es el basamento, el cimiento original de la medicina tradicional. Eso hizo que se creara un fundamento en lo que se llama el determinismo genético. Es decir, no es culpa nuestra, es culpa de que mi papá es diabético, entonces yo voy a ser diabético. Es culpa de que mi abuelo le encantaba el azúcar, entonces esos son mis genes. Yo no puedo hacer nada por eso. Ahora, eso es verdad. Eso es verdad. No estamos diciendo que no sea verdad. Tampoco hay que irse al otro extremo. No, eso no es verdad. No, eso es verdad. Pero no es una verdad completa. Es verdad, pero, y aquí es donde hay que siempre pensar, pero hay otro componente que hay que comprender acá. Y entonces, el componente que apenas tenemos 20 años donde la ciencia y la revista Time le empezó a dar publicidad a esto finalmente, es lo que llamamos la epigenética, que sabemos que estamos usando un prefijo epi para hablar que hay algo por encima de los genes que va a influenciar incluso cómo nuestros genes se van a comportar. Y la epigenética nos trajo una información que hoy sabemos en ciencia reiterado, que el medio ambiente en el cual nuestras células se encuentran va a determinar el futuro y la vida de la célula. Es decir, el control no está en el gen, el control está por encima del gen en el medio ambiente. Cuando cambias esa visión y tú te das cuenta que entonces el cuerpo humano es un sistema epigenético, nosotros no podemos vivir si yo ahorita tranco en mi boca, mi nariz, no respiro más, ya estoy muerto en un par de minutos porque no necesito el oxígeno. Yo necesito beber agua. Yo necesito estar conectado con la tierra. Yo necesito recibir la luz solar. Yo necesito todas estas cosas porque yo soy un sistema epigenético. Todos los sistemas biológicos son sistemas epigenéticos. Entonces necesitamos nuestra interacción con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea. Cuando pasamos a ese modelo, ¿quién nos da la explicación del por qué eso es así?
nos los da la física cuántica. ¿Por qué? Porque la física cuántica nos dice, mira, sí, es verdad, las cosas están hechas por partes, sí, es verdad, pero el 99% del universo está vacío. O sea, todo esto, hay una cantidad de cosas que no podemos ver. ¿Cómo es si vamos a la materia y le damos una lupa, el 99% es espacio vacío. Hay algo aquí que no comprendemos. No comprendemos porque no tiene sentido. ¿Cómo funcionan entonces estas cosas? Y empieza la teoría de lo que llamamos la materia oscura, la energía oscura, que es lo que no podemos ver. ¿Qué llena ese espacio vacío? ¿Qué determina que estas fuerzas que nosotros decimos que es la fuerza que se mueve, yo empujo esto y se mueve allá, qué determina esto? ¿Qué está moviendo los telones detrás? ¿Qué es lo que está realmente manteniendo que toda esta matriz de fuerzas funcione en interacción? Entonces, en la física cuántica llegamos a con la comprensión y la verificación científica que eso, lo que determina eso es el campo. Los campos. Existe algo que se llaman los campos. ¿Qué es un campo? Un campo es un espacio, un área donde se está expresando una fuerza. Se está expresando una fuerza en ese espacio, en esa área. Eso es un campo. Entonces, vamos a tener un campo eléctrico, entonces va a ser un espacio, un área donde se expresa una fuerza eléctrica. Entonces, cuando empezamos y cambiamos la visión de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, entonces vamos a venir a una comprensión más integral de las cosas. Vamos a entender de que entonces los campos determinan el comportamiento de la partícula y no al revés. Y esto sí lo dijo Albert Einstein y lo decía con una frase que es muy conocida en ciertas ramas de la ciencia, donde decía, "The field is the sole governing agency of the particle." Entonces, ¿qué significa eso? El campo es el único agente gobernante de la partícula. Es el campo el que determina el comportamiento de la partícula y no al revés. Por tanto, si yo quiero entender por qué esta partícula se está comportando de esta manera, yo tengo que estudiar el campo. Y es comprendiendo el campo y cómo se está comportando el campo que yo voy a entender cómo se está comportando esa partícula así. Y la gente en la mecánica clásica decía, bueno, pero eso no tiene sentido. Ahora, cuando tú haces una resonancia magnética, tú no estás edificando una imagen alrededor del estudio de los campos magnéticos de tu cuerpo. Por tanto, ¿qué es más efectivo? ¿Una resonancia magnética o un electrocardiograma? Una resonancia magnética porque te da una visual más integral gracias al campo magnético. Entonces, hoy sabemos, y las clínicas más avanzadas aquí en Estados Unidos, la clínica Cleveland, no hace electrocardiogramas, hace algo que se llama magnetoencefalograma. Porque hoy sabemos en ciencia confirmado de que el magnetoencefalograma nos permite predecir cosas que pueden surgir y aparecer como patologías en el corazón que no han aparecido aún, pero ya en el campo se está expresando algo que es la información, porque algo que se ha descubierto es que antes de todo impulso químico que hay de intercambio de sodio y potasio, por ejemplo, en nuestras células, las compuertas que hacen que pase el calcio al interior celular salga, antes de que se genere todo ese fenómeno químico, lo dice el doctor George Carlo, antes de todo fenómeno de intercambio químico hay un intercambio eléctrico. Pero antes del intercambio eléctrico, el campo genera la información que posibilita el intercambio eléctrico. Es decir, que lo que realmente rige el comportamiento de la partícula son los campos de información. Y esa es la visión más integral que hoy podemos hablar acá en esta conversación, porque es la visión más completa que nos da un panorama distinto del funcionamiento de las cosas. Entonces, los magnetoencefalogramas nos revelan algo mucho más porque estamos viendo ya el campo. También existe, Shira, los magnetoencefalogramas que nos permiten leer y estudiar esto. Y eso no lo hacen solamente en la clínica Cleveland. Y eso es muy importante que las personas lo sepan porque esto no es algo que lo hace un curandero en una choza en el Amazonas.
No, estamos hablando de que en la clínica de Cleveland están haciendo esos estudios normalmente. Y en el PIC, en Suiza, se hacen los magnetoencefalogramas desde hace 20 años. Y ahora las clínicas en muchas partes están haciéndolo. O hace unos 3 meses yo estuve en una conferencia en Los Ángeles y había una empresa que fue creada y fundada por unos investigadores de computación cuántica, que es muy interesante y ya vamos a volver al punto original, Sheila, pero creo que vale la pena darle a la gente este panorama porque Sí, además claro. a veces de hablar de este punto previo. Ellos estaban hablando sobre lo grandioso que era comprender el poder de lo que teníamos en las tecnologías cuánticas y lo que se podía hacer estudiando los campos magnéticos de la Tierra, en la magnetósfera, los sistemas de navegación en los océanos y cómo podían ser mucho más precisos que nada, solamente siguiendo líneas magnéticas. Y estas personas estaban hablando, y estos informáticos en computación cuántica empezaron a comprender todo lo de los campos cuánticos gracias a la computación cuántica, porque empezaron a entender que cualquier cosa le podía hacer interferencia. Y lo que está pasando es que estamos en una transición donde el abordaje tradicional de la ciencia llega un momento en que la evidencia es tan contundente porque la tecnología se está volviendo tan avanzada que se está llevando a un nivel tan pequeño que ahora lo que antes, y ahí vamos al electrosmog, lo que antes era algo que se podía despreciar como que algo que no importa, a mí no me importa, de algo me voy a morir. Ahora resulta que el electrosmog está empezando a afectar los sistemas más modernos de las tecnologías y ahora se ven obligados a empezar a conectar puntos y darse cuenta. Eso está apenas pasando en estos últimos 2 años. Y ellos están empezando a hablar ahora de que los campos magnéticos, entonces, por ejemplo, estos investigadores hablaban de la clínica Cleveland y decían, wow, ¿cómo nos costó a nosotros un mes calibrar todas estas máquinas? Porque los campos magnéticos hasta el ascensor del edificio nos afectaban la lectura del campo magnético del paciente. Y entonces empezaron a comprender esto. Esto es algo que es la transición entonces de una ciencia a una ciencia que no va a despreciar los conocimientos, porque ya sabemos que comprender los genes y las respuestas genéticas, todo tiene que ver. Pero ya sabemos que no somos presos del determinismo genético, sino que hay una epigenética involucrada en el proceso que nos va a ayudar a que incluso si usted tiene una herencia genética, que es una predisposición real, esa no es la absoluta verdad de tu cuerpo y el absoluto destino final de tu bienestar cuando tú seas viejo. Entonces, ay, a mí me va a dar tal cosa. A mí me va a dar esto porque mi mamá le dio esto, porque mi abuela le dio esto. No, no necesariamente. Ahora, si no haces nada, si no cambias estilo de vida, si no cambias sistema de alimentación, si no cambias tóxicos ambientales, dentro de ellos el electrosmog, entonces obviamente te va a pasar. Además que no debemos despreciar lo que llamamos la programación psicológica de un individuo a programar su biología a que él va a tener tal y tal y tal condición. Y ese es el otro problema de todo. Entonces, los antecedentes de cómo fue que hicimos este desastre viene de una visión errada, un abordaje errado, pero un abordaje errado porque somos muy muchachos, somos muy pequeños, jóvenes, somos una civilización que hasta apenas empieza a descubrir las cosas. Y eso arranca entonces con la revolución eléctrica, de la revolución industrial. Y arranca cuando se comienza algo que es lo que realmente nos trae el desastre más grande, que es, por un lado, la era de la iluminación de la electricidad nos trajo la electrificación de las ciudades y el progreso social, pero por otro lado nos trajo la contaminación electromagnética y eso llegó por la corriente alternante. Entonces, el origen del electrosmog está en la corriente alternante. Esa es la realidad. Todo el principio de la corriente alterna es el origen que en Alemania en los años 70, cuando se agarró la palabra electrosmog, se agarró porque era smog eléctrico asociado a las líneas de alta tensión, a las líneas y los transformadores eléctricos asociados a la red eléctrica de los hogares, asociado a la corriente alternante.